Don Ángel Ayuso. Usted es director científico de Vitas Hospital y también director gerente de la Fundación Vitas. Entonces, la primera pregunta que yo le quería hacer y que quería que me contase un poco, ¿cuál es el papel de la Fundación Vitas dentro del proyecto de Madrid Quantum? Bien, pues para contestarte a esto, primero te voy a dar un poquito de background. Yo creo que todo el mundo conoce que cada vez recogemos y almacenamos muchos más datos relacionados con la salud. Y mantener la integridad y la seguridad de estos datos es una preocupación no solo para nosotros desde Vitas, que también, sino para todo el Sistema Nacional de Salud, tanto público como privado. Todos conocemos casos que han saltado a la luz de hospitales que han sido hackeados en los últimos 10 años. Es verdad que recibimos muchísimos ataques todos los días y prácticamente todos se paran, pero algunos de ellos, por desgracia, tienen éxito. Y tenemos ejemplos como el del Hospital de Castilla-La Mancha hace casi 10 años, la Ribera en Valencia, aquí en Madrid con el Hospital Universitario de Torrejón o el Príncipe de Asturias y más recientemente con el Hospital Clínic de Barcelona. A todo ello se añade que la medicina va a cambiar muchísimo en los próximos años, gracias sobre todo a las nuevas tecnologías. Han aparecido ya servicios asociados a telemedicina, pero también a telemetría y, más importante, de cara al futuro, servicios que estarán asociados a la posibilidad de hacer operaciones quirúrgicas a distancia, operadas por robots. Así pues, disponer de una cuantificación o una encriptación cuántica que te dé unos niveles de seguridad nunca vistos hasta ahora, pues va a ser absolutamente necesario. Y en este punto yo creo que en Fundación Vitas nosotros una de nuestras prioridades es ser innovadores en todos los proyectos de investigación en los que al final colaboramos. Y creemos que esto es una apuesta del futuro por algo que para nosotros es crucial, como es mantener la seguridad de los datos de nuestros pacientes. En concreto, ¿cómo ayuda la comunicación cuántica a la protección de los datos? ¿Es porque no hay interferencia entre la comunicación? ¿Cómo puede ayudar a que esos datos no sean robados o hackeados, como ha pasado en todos los casos que usted acaba de mencionar? Vale, yo no soy especialista, yo no soy físico ni matemático, soy biólogo background, así que posiblemente la pregunta a nivel técnico estaría bueno que la dirigierais a alguien más técnico, pero sí es importante destacar que al final cuando vamos a utilizar encriptación cuántica, la información que vamos a pasar de un sitio a otro va por un canal y por otro canal, y esto es importante, van las claves que tendrán que ser descifradas tanto por el origen como por el destino final que reciben los datos. Esto hace que al final sea indescifrable prácticamente por nadie, ni siquiera por un ordenador cuántico, y lo que va a hacer que suba la seguridad de estos datos. Sin embargo, no olvidemos que la implementación de esta tecnología no se va a hacer de manera aislada, sino en conjunción con datos más tradicionales de encriptación, con lo cual siempre vamos a estar a expensas de que el resto de los datos que se van a comunicar utilizando sistemas tradicionales de encriptación no fallen. Por eso, aunque es verdad que mucha gente opina que una vez que implementemos la comunicación cuántica en datos de salud va a ser imposible que nos hackeen y que ningún ataque tenga éxito, no es del todo cierto. Sí que será verdad para la porción de datos que se van a transmitir utilizando encriptación cuántica, pero habrá otros canales y otras vías que utilicen medios tradicionales y que en eso pues bueno, se irán mejorando, pero pueden ser susceptibles de ataques también. Y antes ha comentado que uno de los principales alicientes de la comunicación cuántica es el tema de la seguridad, pero también el desarrollo de telemedicina. ¿En qué se concreta eso? Correcto. Al final, lo que te va a permitir la comunicación cuántica sobre todo es seguridad. Sin embargo, para llegar a esa seguridad hay que pagar un toll y a veces son en los tiempos de aplicación de esa encriptación lo que tenemos que ir mejorando. Uno de los grandes retos, por ejemplo, es el hecho de generar y de distribuir las claves de una manera más rápida y más eficiente que los métodos de encriptación tradicionales. Eso va a afectar sobre todo a los tiempos de latencia y los tiempos de latencia pueden perjudicar a aplicaciones basadas en telemedicina, pero también en servicios de medicina quirúrgica o de operaciones que se vayan a realizar a distancia. En telemedicina, por ejemplo,
bueno, pues los problemas igual no son tan graves porque al final lo que vamos a tener es que no nos vamos a poder comunicar bien entre profesionales o entre profesionales y pacientes con una pantalla, o que no van a estar sincronizados el sonido, la imagen y demás. Con la transmisión de datos de telemetría quizá el problema es un poquito mayor, pero sobre todo los problemas van a ser muchísimo más graves cuando estemos ante la disyuntiva de realizar una operación a distancia, donde los tiempos de latencia son tremendamente importantes porque pueden afectar a la integridad del paciente. ¿Y en qué nivel de desarrollo está esto de la telemedicina? Por ejemplo, realizar operaciones a distancia. Bien, utilizando otras tecnologías. De hecho, hace poco ha salido a la luz un caso en el que se ha realizado ya una operación a distancia con éxito. O sea que en caso de muchas aplicaciones de telemedicina y en casos concretos de operaciones de cirugía, ya se está realizando. El problema es cuando apliquemos la encriptación cuántica, que le demos esa capa de seguridad sin perder los tiempos de latencia que ahora tenemos con el resto de tecnología. Eso quizás será uno de los mayores retos. Por eso es importante buscar ahora mismo soluciones mejorando los algoritmos de generación y desarrollo y distribución de claves, pero también no solamente a nivel de software, sino también a nivel de hardware. Posiblemente tendremos que implementar canales basados en fibra óptica especialmente dedicados para casos críticos como pueden ser las cirugías. Y una pregunta que a mí me surge con el tema de cirugías, porque está el tema de la seguridad de los datos, pero puede ser también el tema de la seguridad de que no se interfiera en Correcto. una cirugía. Son las dos facetas en las que la implementación va a ser, bueno, yo creo que el salto cualitativo, como he dicho antes, va a ser enorme en seguridad, pero también en respetar la integridad de los datos. Es decir, que los datos que se transmitan de un punto a otro lleguen íntegramente, sin que se haya pérdida de datos. Esto es tremendamente importante en videoconferencias y demás, pero muchísimo más en una telemedicina relacionada con operaciones a distancia. No queremos que nadie nos hackee. Imagínate que estamos, pues no sé, se me ocurre operando a alguien importante a distancia que puede tener muchos enemigos y que nos pueden interferir y hacer que esa operación no tenga éxito y acabe de forma nefasta para el paciente, o que los datos no lleguen todos los que debieran y bueno, un bisturí al final se mueva de una manera o de otra en función de que nos lleguen de manera íntegra todos estos datos. Por eso los retos son tremendamente importantes en seguridad de los datos, pero como bien has apuntado antes, en la integridad, en que todos los datos que salen lleguen al punto de destino. Y una cosa que a mí me ha llamado la atención es que la Fundación Vitas es el único grupo sanitario que forma parte de este proyecto de Madrid Quantum. Entonces, mi pregunta es sobre cómo se están asumiendo este tipo de tecnologías dentro del mundo sanitario. ¿Hay recelo? ¿Hay algún tipo de que esté costando también cambiar la cultura institucional, que a lo mejor pues, no que desconfíe, pero que tenga un poquito más de recelo hacia este tipo de tecnologías? Claro, para empezar es una tecnología nueva y una tecnología que no vamos a implementar hoy, sino que se va a implementar posiblemente dentro de algunos años, pocos, pero seguramente pasarán algunos años. Además, ahora estamos inmersos en un cambio de sistemas prácticamente a nivel no solamente nacional, sino en toda Europa. Casi todos los hospitales públicos y los grandes grupos privados o acaban de hacerlo o están cambiando sus sistemas para disponer de una historia electrónica conjunta en todos los hospitales, que además se pueda relacionar entre unos hospitales y otros, y todos los grupos de IT están ahora mismo volcados en esa actividad. Añadir la implementación de una tecnología que no va a tener un efecto inmediato, sino posiblemente, y en el mejor de los casos, dentro de algunos años, que como he dicho seguramente serán pocos, esto cambia un poquito el paso de todos estos equipos. Posiblemente a nivel de formación, pero sobre todo a nivel de infraestructuras y los costes que esto suponen, a nivel de recursos humanos, de cambios de infraestructuras y demás. Yo creo que, como te comentaba al principio, en Fundación Vitas siempre estamos dispuestos a aprender cosas nuevas, a ser centros demostradores para que se innoven nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, pero también nuevas tecnologías. Y esto, pues bueno, lo tenemos apuntalado desde la propiedad, el CEO y sobre todo desde direcciones corporativas como la dirección de asistencial dirigida por David Baulenas o la dirección de Sistema de Transformación Digital dirigida por Mercedes Barrero, que nos ayudan ahí nos ponen recursos para que esto sea una realidad. Quizá tampoco tiene mucho sentido que haya muchos grupos trabajando en esto. Ahora mismo, con que haya un grupo que sirva como centro demostrador
para mejorar, como he dicho, los algoritmos, la infraestructura y posiblemente aplicaciones que se puedan utilizar con esta nueva tecnología, quizás es suficiente hasta que lleguemos a un punto donde ya pase a producción y se pueda extender a todos los demás hospitales. Además, para nosotros, el colaborar ya desde hace mucho tiempo con instituciones como la Universidad Politécnica de Madrid, a través de Vicente Martín Ayuso, con Telefónica, que nos está ayudando a la implementación de toda la fibra óptica entre los hospitales que los tenemos comunicados, pues yo creo que al final todo ayuda a que podamos hacerlo dentro del Grupo Vitas. ¿Y cuánto el desarrollo en el tiempo? Porque ha dicho que todas estas tecnologías van a tardar pocos años en poder implementarse. Bueno, más o menos, ¿de cuántos años? Pues eso es difícil que yo te lo diga, sería otra pregunta que posiblemente tendríais que trasladar a Vicente Martín, que es el absoluto conocedor de toda esta tecnología. Sí es verdad que nosotros los primeros casos de usos, donde vamos a sacar los indicadores basales a partir de los cuales tendremos que hacer mucho desarrollo para mejorarlos, los vamos a hacer este mismo mes de enero, con lo cual es posible que en marzo o abril ya estemos publicando los primeros resultados. Repito que serán indicadores basales que nos van a dar resultados sobre la capacidad para transferir esta información de manera íntegra, los tiempos de latencia y muchos más indicadores que los físicos y matemáticos sabrán y que a mí se me escapan. Y eso va a ser lo primero con lo que vamos a empezar a trabajar. A partir de ahí, pues habrá que desarrollar una batería de algoritmos que mejoren estos indicadores hasta llegar a un punto donde ya podamos implementarlo de forma fehaciente en la práctica clínica. Pues don Ángel, esperemos que sea muy pronto y muchísimas gracias. Gracias a ti.